Hola, para dar continuidad a las mujeres líderes transformadoras que han destacado a lo largo del año por su labor al frente del talento humano, hoy nos toca conocer a Abril Rodríguez, quien es Family Business Leader, además de líder de diversidad e inclusión en AI México. Gracias, Abril, por darnos la oportunidad de conocerte. Muchas gracias, Mónica, y al contrario, me gusta Abril, estar con... empezando en materia, me gustaría preguntarte, desde la perspectiva de la gestión del talento, ¿cuáles consideras que son los principales criterios que deben evaluarse para asegurar una reorganización transfronteriza sea eficiente, sostenible y alineada con los objetivos del negocio? Por supuesto, y a ver, Mónica, te voy a contestar esa pregunta, perdonando un poco más la garganta, desde una perspectiva de diversidad, equidad e inclusión. A ver, cuando nos ha tocado establecer de alguna manera estrategias para Latinoamérica, algo muy importante es, sobre todo en temas de diversidad e inclusión, uno, enfatizar la importancia del caso de negocio, ¿no? O sea, desde varias aristas tienes temas de retención de talento, mejor desempeño financiero, innovación, mejor presencia en el mercado. Y transmitir eso a los diferentes liderazgos ayuda a que haya, de alguna manera, una visión de estos temas más estratégico y no tanto una cuestión como meramente nice to have. Ese es un punto. Otro tema súper importante es entender las diferentes culturas y las diferencias que existen, y creo que es muy importante establecer, queremos llegar a este punto, pero sí respetar las diferentes eh, temas de cultura, idiosincrasia y entender que puede haber un avance mucho más expedito en ciertas regiones, pero a veces sí tenemos que ser mucho más cautos e ir un poco más lento en otros lugares y tenemos que respetar eso, porque si no puede ser contraproducente si imponemos ciertos puntos. Otro tema, y recuerdo mucho esto, es Iguay hizo un estudio hace un par de años donde establecían que en las diferentes regiones, o sea, si bien un país puede estar muy en boga en ciertos temas de avanzada, no siempre se vive la misma realidad en la ciudad principal, la capital, y respecto a diferentes otras regiones del país. Entonces, tratar de tener una, un avance que sea mucho más homogéneo, quizá más lento, pero sí tratar de llevar a los diferentes lugares y diferentes puntos donde tenga presencia la empresa para que pueda haber un avance, sobre todo paulatino, porque sea más certero, ¿no? Hay una frase tácito que me gusta mucho que es, la lentitud es más propia de la firmeza, y siempre que hacemos un ajuste nos enfocamos mucho en el tema de procesos y políticas para que sí, si bien cambiamos las políticas, sí pueda en el día a día las personas ver un cambio importante en cómo se manejan los diferentes temas y que sí se sienta que hay un cambio cultural. Muy bien, Abril. Eh, eh, Pareciera muy técnica estas preguntas, sin embargo, sí creo que nos da un diagnóstico de lo que haces. Y bueno, en este sentido te preguntaría, sobre todo en un contexto de transacciones nacionales e internacionales, ¿cómo pueden hacer las organizaciones, pues, anticiparse a riesgos fiscales y regulatorios al diseñar en sus estructuras, especialmente cuando se trata de alta volatilidad normativa y fiscal, como pues está sucediendo en estos momentos? Bueno, yo creo que es importante, lo primero es tener asesores confiables y mantenerse informados, eso es fundamental. Tenemos que entender que todos los países a nivel mundial, yo creo, están en una crisis en temas de recaudación. Entonces tenemos diferentes iniciativas a nivel OCDE, como el BEPS, Base Erosion Profit Shifting, que básicamente el tema es de Pilar uno, Pilar 2, donde se está buscando grabar ciertas industrias que antes no estaban grabadas, en temas sobre todo de materia digital, porque las reglas con las cuales, las reglas que nos rigen hoy fueron hechas en 1940, ¿no? En 1917, temas de establecimiento Wow. permanente. Entonces, entender las diferentes realidades y que ya no se necesita tener una presencia física en un lugar para hacer un negocio, como ocurre con todos los temas de las plataformas digitales. Entender que hay mucha competencia en materia fiscal, por eso está el Pilar 2 que busca establecer un impuesto mínimo a nivel global donde se está, algún país grave por lo menos el 15%. Entonces, lo que creo que es importante es entender que estamos en un entorno muy cambiante. Estructuras que se hicieron, por ejemplo, veo muchos temas de planeación patrimonial en 2019, hoy ya no te funcionan
bajo las reglas que había en ese momento y cambiaron en 180 grados. Entonces, creo que es sumamente importante mantenerse informado. Por ejemplo, tenemos el tema del MNI, el instrumento multilateral, que entró en vigor para México en 2024 en la mayoría de sus tratados, menos de tratados relevantes, digamos, no entre Estados Unidos, porque Estados Unidos no se unió a la iniciativa de BEPS. Pero, por ejemplo, a partir de 2024, todos los pagos que hagan empresas mexicanas o pagadores mexicanos, sean personas físicas o morales, pero esto va más enfocado a un tema de empresas multinacionales, todos los pagos que hagan al extranjero, sean partes relacionadas o no, tiene que haber, para que apliquen los beneficios del tratado, tiene que haber un análisis del propósito principal, es decir, si este pago atiende a un tema realmente de sustancia económica o hay alguna razón para hacer este pago a alguna jurisdicción determinada, o si nada más tiene como propósito el aplicar una tasa preferente, pero realmente el país que está haciendo el receptor del pago no tiene sustancia, no tiene personal, no tiene activos, no hay una razón por la cual se le hace ese pago a ese país y no a otro, más que el tema fiscal, y entonces en ese caso se puede rechazar la aplicación del tratado. Entonces tenemos muchas reglas antiabuso en diferentes materias de los tratados. Entonces es muy importante entender que está cambiando el mundo y que para poder eh, pues estar en cumplimiento, tenemos que estar muy al pendiente de todos los avances que hay. Es imposible cuando una persona está operando una empresa estar al tanto de todo lo que sucede. Por eso sí es conveniente acercarse a asesores que estén experimentados en la materia. Y un tema que preocupa mucho también es, bueno, tenemos todos estos cambios tanto a nivel de tratados como a nivel de leyes, que tenemos constantemente reformas en materia fiscal, ya sea que haya un cambio directamente en la legislación o a través de los cambios en criterios de Poder Judicial o bien a través de reglas administrativas como la miscelánea, etcétera. Algo muy, pues de alguna manera importante tener en el radar es el cambio en el tema del Poder Judicial. Antes nosotros teníamos una discusión con una persona que estaba instruida en la materia, que tenía cierta carrera, entendía de qué estábamos hablando, y pues ahora con todos estos cambios va a ser muy complicado que se pueda tener una discusión técnica y parece que ya está tornándose en una cuestión más política. Entonces es importante pues tener, a efecto de no colocarse en una situación de vulnerabilidad, pues es importante tener una asesoría adecuada para tratar de tener los mayores elementos y si una persona se encuentra en esa situación, un contribuyente, pues sí tener cómo defender la postura que tomó y no, porque va a ser más complicado ahora defenderlo que lo que era antes. Sin lugar a dudas, Abril, y sobre todo, bueno, estos cambios tan repentinos, específicamente en nuestro país, que conllevan, pues bueno, esta reconfiguración a la hora de, pues, defender de lo que es el diagnóstico en las empresas, ¿no? Y me da pie también, Abril, a preguntarte sobre la importancia de una debida planeación en las empresas. Claro. A ver, yo estoy llevando toda la parte de empresas familiares. Y algo muy interesante que vemos cuando empieza a ver datos es que solamente de las empresas que existen, familiares, un 30-33% tiene una transición exitosa hacia la segunda generación. Y cuando nos vamos a la tercera generación, eso baja a un 9, entre 9 y 15%. Entonces, es muy importante a efecto de alguna manera, bueno, el mundo es incierto, pero sí puede haber ciertas acciones que tomemos para tratar de estar en una mejor posición y poder pues resolver de una mejor manera, enfrentar los retos y salir avantes, ¿no? Uno de los temas que sí estamos viendo, que es muy importante y que las empresas están tomando mayor seriedad, es en establecer políticas de gobierno corporativo adecuadas, porque esto ayuda a establecer temas de transición, establecer protocolos familiares, establecer qué va a pasar, quién puede trabajar en la empresa, bajo qué premisas, cómo se va a usar el patrimonio, etcétera, porque pasa mucho que tienes empresas, el fundador tiene una visión, crea una empresa muy exitosa y en el momento en el que ya no está y hay una transición, ya sea voluntaria o de alguna manera pues forzada porque la persona fallece, vamos, o ya no está en capacidad de llevar la empresa, vemos que cuando hay una disparidad entre
visiones y sobre todo en los compromisos. Y hay un tema muy importante de cuál es como el propósito de la organización, creo que es algo fundamental. Y cuando hay un divorcio entre esas diferentes visiones, es cuando se dan muchas veces quiebres. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos y sí recomendamos y lo vemos también a través de, hay diversos estudios que EY hace a nivel mundial con diferentes universidades? O sea, el hecho de tener reglas claras permite que haya mucho mayores elementos para que en un futuro pueda haber una transición mucho más ordenada, más tranquila, con menos problemas de controversias y litigios internos. Y sobre todo estableciendo, esta es la visión de la empresa, esta es la visión del fundador y qué quisiera que pasara cuando no estuviera. Y eso nos ayuda a ahorrar muchísimos problemas, lo hemos visto, y es un ejercicio bastante exhaustivo y de mucha introspección de qué es lo que quiero, cómo quisiera que vivieran mis descendientes, cómo quiero que siga la empresa. Y finalmente, pues es algo que hace mucho sentido, y más cuando pues tenemos cada vez en las generaciones que están llegando, pues más mujeres a cargo de Claro. organizaciones, tomando las riendas de las empresas familiar. Entonces es importante, oye, si esto es lo que queremos, ¿cómo vamos preparando a la siguiente generación para estar lista cuando llegue el momento de hacer una transición? Y que sí vayamos todos alineados y no fallezca el titular y haya los cuatro hijos quieran ir hacia cuatro direcciones diferentes y acaben en unos años quebrando a la empresa. Y además de eso, cuando estamos platicando temas de empresas familiares, pues entra un componente familiar personal que además erosiona las relaciones de la propia familia, ¿no? Entonces, hacer todo este tipo de planeación adecuada nos ayuda a evitar todo ese tipo de roces y de alguna manera a tener mejores elementos para poder enfrentar el futuro y tener pues un poco más de claridad en las reglas o mucho más claridad en las reglas que van a aplicar en momentos de transición, en momentos de crisis, etcétera. Entonces lo consideramos algo fundamental para poder tener mejores elementos para garantizar la permanencia de las organizaciones. Gracias, Abril. Oye, me parece extraordinario, pero sobre todo revelador, este porcentaje que nos mencionaste anteriormente de que conforme van las siguientes generaciones, tienen menos probabilidades de tener éxito a la hora de liderar una empresa familiar. Debe ser todo un reto, ¿no, Abril? Completamente, sí, y justo por eso es importante preparar esa generación y sí tener las reglas claras y hablarlas para que esas personas que entren sepan cuáles son las reglas del juego, ¿no? Claro, claro. Abril, para cerrar esta plática, la pregunta obligada, a lo que nos gustaría llegar también, es al punto en donde tú te conviertes o te has distinguido en una mujer líder transformadora. ¿Cuál consideras que ha sido tu secreto, además, por supuesto, de esta limpísima trayectoria que te ubica como un referente en el país? Bueno, muchas gracias. A ver, yo creo que algo que sí me motiva de alguna manera para tratar de hacer las cosas bien es como que pienso que podemos hacer las cosas mejor, siempre creo que podemos hacer las cosas mejor y me gustaría pensar que dejo un legado positivo en los lugares en los que estuve. Eso sería básicamente, tanto en los lugares como en las personas, sobre todo en las personas, porque yo creo que en todos los lugares somos fungibles y eventualmente, pues en un trabajo todo el mundo es reemplazable, pero tratar de dejar una experiencia grata en las personas con las que trabajo, con las que convivo y tratar de transformar hacia algo mejor los lugares por los que paso, ¿no? Tratar de, en general, dejar las cosas un poquito mejor de cómo las encontraste. Perfecto, Abril. Esa sería. Qué manera, pues, qué frase para terminar esta plática que por supuesto desde RRHH Digital te agradecemos muchísimo. Enhorabuena, que vengan más reconocimientos y sobre todo te agradezco por dejarnos conocer a una mujer líder que piensa que las cosas se pueden hacer mucho mejor. Por esa mejora, mil felicidades. Gracias. Gracias, Mónica.